Los 7 príncipes del infierno es una idea que mencionamos cuando hablamos de Lucifer. No es necesariamente una mención explícita en las escrituras, pero es una noción interesante que muchos eruditos han intentado explicar durante los últimos 600 años. Hoy analizaremos algunas de estas ideas, centrándonos principalmente en la clasificación de los demonios de Peter Binsfeld, que se inspira en gran medida en el concepto de los 7 pecados capitales. Yo soy el relato oculto, y estos son los 7 príncipes del infierno según la Biblia. Misterios y realidades. Peter Binsfeld fue un obispo y erudito religioso alemán nacido en Alemania en 1540 o 1545, según diversas fuentes. De niño, Peter tuvo el talento suficiente para ser enviado a Roma a estudiar. A su regreso, se convirtió en una figura prominente en muchas campañas antiprotestantes. Su papel más conocido fue el que desempeñó en los juicios de brujas de Treveris, que tuvieron lugar entre 1581 y 1593. Binsfeld escribió una influyente obra titulada De los Confesiones de brujos y brujas, que contenían supuestas confesiones de individuos obtenidas mediante tortura, y por lo tanto, según él, debían ser creídas y confiables. Esto es importante porque, en aquel entonces, Peter era considerado un hombre bastante inteligente, experto en religión y sus elementos sobrenaturales. En 1589, en medio del caos de estos juicios de brujas, publicó una lista de demonios que él consideraba los príncipes o señores del infierno. Según Binsfeld, los 7 pecados capitales eran mucho más que simples vicios capitales. He creído que cada uno era de hecho un demonio. Entonces, ¿quiénes son estos demonios? El primero de ellos es Lucifer, que representa el pecado del orgullo, el original y más grave de los 7 pecados capitales. Como hay un video completo dedicado a Lucifer, no entraré en demasiados detalles aquí, pero en este sentido, Binsfeld se refiere a Lucifer, el ángel caído. Su orgullo abrumador lo llevó a creer que podía gobernar el cielo, por lo que fue expulsado y demonizado cuando su rebelión no tuvo éxito. El recordatorio siempre presente de los peligros cuando uno permite que el orgullo lo supere. Algunos consideran a Lucifer el gobernante de los 7 príncipes. Estos relatos a menudo creen que Lucifer y Satanás son el mismo individuo. Otras clasificaciones difieren, viendo a Satanás como la figura decorativa del infierno, una entidad separada de Lucifer. A veces reemplazan a Lucifer con otra figura de ángel caído, como Azazel. El segundo demonio que menciona Binsfeld es Mamón, cuyo nombre se traduce aproximadamente como dinero. Y seguro que ya lo habrás adivinado, es la encarnación de nuestro siguiente pecado, la avaricia. En las escrituras, Mamón no es necesariamente un ser físico, sino más bien un concepto relacionado con el dinero, la riqueza y la avaricia. Con el tiempo, esto empezó a cambiar, y durante la Edad Media, Mamón se convirtió en algo más que un simple concepto. Fue personificado como el demonio de la avaricia en numerosas obras de arte y literatura, por lo que algunos eruditos comenzaron a clasificarlo como uno de los príncipes del infierno, que esclavizaba a quienes se dejaban llevar por la avaricia y la acumulación de riquezas. A veces, Mamón puede confundirse con Belcebú, y aunque ambos pueden considerarse demonios de la avaricia y la gula no son necesariamente lo mismo. El tercer príncipe del infierno es Asmodeo, que representa el pecado de la lujuria. Gran parte de lo que sabemos sobre Asmodeo proviene del libro de Tobías, así como de otras historias talmúdicas, como la construcción del templo de Salomón. Muchos lo consideraban el creador de la lujuria por toda la tierra, desde la gente común hasta reyes y reinas. Nadie estaba a salvo. En el libro de Tobías, se enamoró de una mujer llamada Sara y le impidió casarse con nadie más. También mató a 7 de sus maridos la noche de su boda, justo antes de que pudieran consumar el matrimonio. El octavo esposo, Tobías, tuvo la suerte de no correr la misma suerte. Siguiendo el consejo del arcángel Rafael, logró repeler al demonio. Colocó el corazón y el hígado de un pescado sobre unas brasas, y cuando Asmodeo los visitó esa noche, el olor lo hizo huir, donde más tarde sería atado por Rafael. En el Talmud y el Testamento de Salomón, Asmodeo tiene numerosos encuentros con Salomón, y hay un pasaje que menciona que se casó con Lilith y la tomó como su reina demonio.
Su apariencia puede variar, pero la mayoría de las veces vemos un híbrido mitad humano, mitad animal. La Cábala lo explica como un cambión, un descendiente mitad humano, mitad demonio, cuya madre era una súcubo y su padre, el rey David. El cuarto príncipe demonio, según Binsfeld, era Leviatán, que representaba el pecado de la envidia. Esto puede parecer un poco extraño, ya que cuando la mayoría de la gente piensa en Leviatán, visualiza un enorme monstruo marino, no exactamente algo que supondrías que se encontraría en el infierno. Tiene docenas de interpretaciones y significados en numerosas religiones, pero esta asociación con la envidia y los príncipes del infierno de la que habla Binsfeld es un concepto cristiano. El filósofo italiano y sacerdote católico Tomás de Aquino lo describió como un demonio responsable de castigar a los culpables de envidia tragándolos enteros. Leviatán también era visto a menudo como la representación de las puertas del infierno. En el arte anglosajón, la entrada al infierno se representaba como la boca abierta de un monstruo, conocido como la boca del infierno o las fauces del infierno. Dado que Leviatán es visto como todo tipo de criaturas, desde una serpiente marina gigante hasta una gran ballena o incluso un cocodrilo, es probable que las fauces abiertas de la criatura fueran suficientes para influir en este motivo anglosajón. El quinto príncipe demonio es Belcebú, el señor de la gula. Otro nombre que también se le conoce es el señor de las moscas o el señor de los voladores, que se refiere a su capacidad de volar. Belcebú es una figura que se remonta a numerosas civilizaciones y religiones. En el Testamento de Salomón, es un ángel caído a menudo asociado con Lucifer. No tiene necesariamente un dominio específico, simplemente se comporta de una manera, de forma genérica, similar a un demonio, provocando que los hombres adoren demonios y se ataquen entre sí, sucumbiendo a la lujuria, los celos y el asesinato. Un alborotador en toda regla. El demonólogo holandés Johan Berel lo consideraba el principal lugarteniente de Lucifer y pieza clave para una revuelta exitosa contra el diablo. John Milton también compartía esta visión. En Paraíso Perdido, Belcebú es un ángel caído que, junto con Astaroth, ocupa el segundo lugar después de Lucifer en jerarquía. Es difícil explicar por qué Binsfeld lo considera el señor de la gula, ya que otros lo equiparan con dioses falsos, orgullo y envidia. El príncipe demonio N-06 es sin duda el más conocido, Satanás, el señor de la ira. Dado que esta es la clasificación de Peter Binsfeld, podemos asumir que cuando se refiere a Satanás, se refiere a la interpretación cristiana de la época moderna temprana, desde aproximadamente el siglo XVI en adelante, justo después de la Edad Media. Desde aproximadamente 1480, la histeria en torno a la idea de las brujas comenzó a descontrolarse en ciertos países europeos. Francia y la Alemania natal de Binsfeld fueron dos de los ejemplos más notorios. El Malleus Maleficarum de Heinrich Kramer y Jacob Springer se publicó en 1487, explicando que toda la brujería tenía su origen en la obra de Satanás, estableciendo así la asociación de Satanás con brujos y brujas. En la Edad Media, Satanás siempre fue representado como lastimoso y repulsivo, sin poder real, pero ahora, con el creciente miedo a la brujería, naturalmente, Satanás se convertiría en un demonio temido. Tanto es así, que la Iglesia desvió su atención de otras religiones. La atención se centró ahora en Satanás. Se creía que la simple creencia en él extraviaba a los cristianos. Nuestro último príncipe demonio es Belfegor, el señor de la pereza. Binsfeld lo veía como el jefe de la pereza, y si bien tiene razón, hay más en su personaje. Se podría argumentar que es más adecuado como el príncipe de la manipulación y el engaño. Belfegor adopta diversas formas, eligiendo la que cree que convencerá a sus víctimas de obedecer sus órdenes. Convence, seduce y manipula a los humanos para que creen ingeniosos inventos que los enriquecerán, dándoles un susurro o un empujón en una dirección determinada que conduce a descubrimientos asombrosos. Sin embargo, una vez completados, Belfegor les arrebata la riqueza y la estima. Puede que no sea el demonio más imponente ni aterrador, pero Belfegor es astuto y engañoso como pocos. Existen muchas clasificaciones diferentes de demonios según diversos estudiosos, y solo hemos analizado una. Si deseas profundizar en la lectura y ver en qué se diferencian,
puedes buscar la clasificación de demonios, y encontrarás multitud de ideas para examinar. Yo soy, el relato oculto, y esto fueron, los 7 príncipes del infierno.